este streaming les quiero compartir el cómo cosechar y aplicar microorganismos del bosque activados vía foliar para las plantas. Aquí nos encontramos con dos camas altas en la cual hay lechugas. Yo lo que les quiero compartir en este video es cuál es la lógica que debemos tener para determinar un criterio de desmalezado selectivo. ¿En qué consiste el desmalezado selectivo? Yo selecciono ciertas plantas que voy a extraer de forma manual o también de forma química, pero el desmalezado selectivo está más enfocado en una agricultura sustentable en la cual se ocupa el mínimo de agroquímicos. En este caso el agroquímico que se ocupa es una maleza. Ahora, ¿por qué se ocupa poco de este o nada, que sería lo ideal, de agroquímico? Porque una gota de herbicida, del herbicida más famoso que existe, que se consume en la actualidad, lo que hace es destruir la diversidad de microorganismos que están mineralizando en la materia orgánica. Eso hace con que en el futuro también la planta entre en un déficit nutricional por un lado, y por otro lado ese déficit nutricional va a ocasionar mayores probabilidades de plagas, enfermedades, menos rendimientos, mayor competición con otras malezas, y también hay algunos herbicidas que generan una merma en las defensas de las plantas por la ruta del ácido chiquímico. Entonces tenemos que evitar eso. Entonces bajo una lógica de agricultura convencional, nosotros a muchos agrónomos se les enseña que las malezas tienden a competir con el cultivo, y eso es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque cuando nosotros aplicamos bajo una lógica de agricultura convencional fertilizantes, esos fertilizantes están enfocados para el cultivo, en este caso de la lechuga, no para la maleza. Por lo tanto, el suelo en teoría entrega nutrientes para la lechuga, no para la maleza, y por eso existe competición. Bajo la lógica de una agricultura sustentable, ahí no ocurre tanto eso. Si hay una buena cantidad de materia orgánica y los microorganismos que yo aplico a través de los biofertilizantes mineralizan correctamente esa materia orgánica, va a haber tantos nutrientes como para la lechuga como para la maleza. Por lo tanto, no va a haber competición a nivel de suelo, pero sí puede haber competición a nivel aéreo, por luz. Entonces ahí hay que tener ojo. Y eso y todas estas cosas que les estoy diciendo son criterios básicos para poder determinar ese criterio que vamos a ver ahora. Y hay otra cosa en particular que hay que ver acá, porque hay algunas malezas que tienden a generar sustancias alelopáticas y eso impide el crecimiento o la correcta nutrición de los cultivos, y eso también hay que tener en cuenta. Lo mismo pasa con las asociaciones de cultivos. Hay cultivos que son más compatibles unos con otros, entonces también hay que tener ojo con ese contexto en particular. Y bajo el concepto de una agricultura convencional, lo que se recomienda es desmalezar, que el suelo esté totalmente sin otra planta que no sea el cultivo como tal. Y eso yo les voy a mostrar ahora, que lo he estado analizando aquí en todas estas lechugas que están creciendo. No es tan así siempre, no es tan así. Entonces eso les quiero mostrar en este caso en particular. Por ejemplo, si se fijan, estas lechugas están bastante grandes, a pesar de que tienen en este caso de vallica. ¿Ya? Están bastante grandes. Y por ejemplo, esta que está acá tiene casi el mismo tamaño que esta que tienen maleza. Es decir, no hay un efecto en este caso de malezas, un efecto a nivel de suelo, pero sí puede haber un efecto a nivel aéreo, como le estoy señalando, y eso es un criterio que hay que tomar en consideración ahora. Yo voy a seguir comenzando caminando por este sector, y aquí, como ustedes pueden ver, hay otras plantas. Por ejemplo, esta que está con mucha maleza sigue igual de grande, y esta que no tiene tanta maleza está más pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Hay otros factores que están interviniendo en ese crecimiento en particular. Puede ser agua, o puede ser compactación, mucha presencia de piedra, ya que este sustrato tiene muchas piedras y no se las puede quitar todas. Y acá podemos ver las mismas lechugas casi del mismo porte. Por ejemplo, esta tiene el mismo porte que esta, que no están creciendo con nada de malezas.
Y ese es un criterio que hay que tomar en consideración, que no es que haya un problema bajo el suelo, sino que el problema se va a generar cuando estas plantas empiezan a competir por luz. Y eso me pasó en uno de los ensayos que realicé en este proyecto en particular, la cual el cultivo halófito, que vendría a ser ese que está ahí creciendo, creció tanto que impidió el crecimiento normal por efecto de competición de luz con el apio en este caso. Entonces eso hay que tener ojo ahí. Por ejemplo, un cultivo que está funcionando bien en este caso me está diciendo de que el suelo está en las mejores condiciones de cultivo. Entonces con eso y con todo esto que les estoy mostrando, nosotros podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, este tamaño pequeño no se debe a la competición por malezas. Tampoco ese tamaño se debe a la competición por malezas, porque hay otras que están con mucha más, pero que tienen un tamaño mucho mayor en comparación a esas que tienen poco. Eso es importante, que lo que hay que ir viendo. Por otro lado, y que digo mucho, este tipo de plantas que son las gramíneas tienden a generar a pHs muy básicos fitosideróforos, que esos principalmente son compuestos exudados que ayudan a la misma planta a absorber mayor cantidad de hierro. Y si están en asociación con estos cultivos, eso puede generar una mayor absorción por parte de la lechuga de hierro en comparación con aquellas que tienen poco, o que simplemente, como en el caso de allá, no tenían la asociación como tal. Entonces hay que tener ojo aquí. Bueno, ¿cuál va a ser el criterio? Hay que seguir aquí fertilizando de manera orgánica, colocar la mayor cantidad de materia orgánica y de microorganismos para que mineralicen esa materia orgánica, también aplicar minerales, entre otras cosas. Evitar usar los herbicidas, hacer el desmalezado manual, y el principal criterio que vamos a seleccionar aquí es por luz, es decir, hay que eliminar todas estas que están creciendo muy vigorosamente, habría que cortarlas por acá, eso por un lado. Por otro lado, normalmente si están las monocotiledonias y las dicotiledonias, estas son dicotiledonias, estas son monocotiledonias. Podemos inferir que una monocotiledonia con una dicotiledonia, que vendría a ser esta, son más compatibles y no van a requerir tantos nutrientes entre ellas, porque son de familias diferentes. Por lo tanto, la competencia que va a ejercer esta con esta va a ser muy poca. Pueden haber sustancias alelopáticas, por eso es que hay que estudiar bien el efecto como tal, buscar bajo literatura científica. Pero en este primer desmalezado que voy a hacer es principalmente por luz. Después voy a estudiar las plantas, qué particularidad tiene cada una de ellas, y determinar si es compatible o no con el cultivo. Si no es compatible, por ejemplo esta vallica no es compatible con la lechuga, voy a tener que arrancarla. Pero si son compatibles y no compiten tanto por nutrientes, que vendría a ser en este caso nutrientes de suelo, bien. Lo único que me voy a percatar es que esto lo voy a cortar. Todo este desmalezado puede servir para alimentación de animales, para la elaboración de nuevos compost, para la elaboración de biofertilizantes. Todo ahí dependiendo de lo que uno ande buscando en ese sentido. Por ejemplo, en este caso, esta hoja la voy a tener que quitar. Y ojo, que las plantas se comunican entre ellas, y siempre he visto que las hojas que crecen normalmente son hacia allá. Ahora, ¿por qué? Hay otra cosa que me interesa de esta planta en particular. Fíjense que está haciendo comida por un insecto, no sé cuál. Pero si yo quito esta planta, la probabilidad de que se vayan a la lechuga es alta. Por lo tanto, mejor dejarlo así. Solamente quitarle las hojas que, por ejemplo, esta lo podría llegar a cortar ahí, que solamente crezcan estas hojitas pequeñas, esa de allá, y así. Aquí vemos otro ejemplo. Este es un daño por, bueno, mosquita. ¿Ya? Aquí hay mosquita. Tenemos que ver si la mosquita puede llegar a afectar la lechuga como tal, ¿ya? Pero no, no he escuchado que haya
plagas de mosquita que afecten la lechuga. Puede ocurrir en algunos casos. Yo me he dado cuenta que no siempre lo que aparece en la bibliografía se da al 100%, porque hay algunas plagas que no aparecen en la bibliografía y sí aparecen en el campo como tal. Esa habría que eliminarla o quitar simplemente esta hoja. Nuevamente, este rábano que está creciendo aquí al lado de esta lechuga no está interfiriendo con la luz, está perfecto ahí. Así que eso, yo les quiero hacer un llamado a que analicen sectores con malezas y sin malezas y puedan sacar sus propias conclusiones. En este caso, bajo este contexto en particular, estas no estarían actuando como malezas, sino que estarían actuando como una flora arvense que me está posiblemente ofreciendo un beneficio ecosistémico. ¿Cuál sería ese beneficio ecosistémico? Bueno, hay varios. Por un lado, como les dije, posibilidad de mayor absorción de hierro por parte de la planta, porque este sustrato es de un pH muy básico. Por otro lado, me está previniendo el ataque de alguna plaga, porque esta plaga se está yendo a este cultivo y no a la lechuga. Algunas posibles amenazas, todas las tecnologías, todo lo que les digo tiene sus ventajas y sus desventajas. Esta es la posible desventaja, ¿ya? Pero ¿qué va a ocasionar que en este caso la mosquita blanca no llegue a afectar al cultivo que nosotros tengamos? Es la nutrición. Es importante y es muy esencial que la planta de cultivo que nosotros tengamos la tengamos lo mejor nutrida posible. Y normalmente cuando se hacen aplicaciones foliares o se hace alguna aplicación en particular, nosotros tenemos que enfocarnos en el cultivo y no en la flora arvense que está creciendo alrededor. Ahora, en este caso en particular, ¿cuál es el factor clave que he podido identificar en esto que puede llegar a afectar el rendimiento como tal? Son dos. Uno, compactación de suelo. El más importante vendría a ser el agua, porque en esta cama de acá llega una menor cantidad de agua, lamentablemente. Entonces, más desuniforme por un cálculo de riego que hice, y por eso que, por ejemplo, allá se dan plantas más pequeñas que en el caso de acá. Agua, número uno. Y número dos, podría llegar a ser el tema de la compactación, aunque en este caso no estoy seguro que sea 100% de eso. Así que eso, nosotros podemos tener perfectamente nuestro campo así, y de hecho en los libros de agroecología de Miguel Altieri se habla de malezado selectivo, y se menciona que muchas veces las personas que no conocen la tecnología, cuando se enfrentan a un campo así, que tiene ese problema de, o sea, que usan esa tecnología de malezado selectivo, ven que el campo está poco cuidado, que dedican poco tiempo al campo, y no es así, bajo ese concepto. Aquí nos encontramos con la planta del ají. Lo que les quiero enseñar es cómo cosecharlo, básicamente. Nosotros tenemos que tener en consideración que, por ejemplo, en esta mata que está aquí, están los 3 estados intermedios de posible cosecha. Esta es una solanácea del género Capsicum. Al ser una solanácea, tiene criterios de cosecha bien similares a los que serían los del tomate. Aquí, por ejemplo, podemos ver estados más inmaduros. Aquí podemos ver un estado intermedio y acá un estado maduro. Hay que recalcar que si nosotros queremos una alta capacidad nutricional del fruto, lo ideal es cosecharlos en esta opción. Cuando ya están maduros se mata. Pero al cosecharlo de esta forma maduros, evita que otras plantas, que otros frutos, crezcan de mayor tamaño. Una cosa por otra. Si nosotros las cosechamos más en verde, vamos a tener menos
nutrientes. Pero si las cosechamos en verde, le vamos a dar la posibilidad para que alguna que esté en floración, algún brote que esté en floración, ese fruto pueda desarrollarse mejor. Por lo tanto, ahí uno ve. Cualquiera de estos 3 puntos de cosecha son válidos. Y para cosechar, generalmente uno hace como el tomate. Y ahí obtiene el fruto y lo deja en el lugar donde es la bolsa en sí. Aquí hay otro, por ejemplo, giramos y listo, así. A veces también podemos encontrar de que frutos más pequeños puedan tener mayor concentración de nutrientes, así que ojo. Pero eso generalmente se da cuando tenemos producciones, cuando comparamos una producción, los contenidos nutricionales de una producción orgánica versus una convencional, ya que la convencional se caracteriza por tener mayor cantidad de agua que un fruto producido de forma orgánica, porque el fruto producido de forma orgánica tiene mayor cantidad de materia seca en función del agua, mientras que el convencional es todo lo opuesto, por eso que tiene una mayor concentración de nutrientes. Aquí lo que pueden ver es un fruto que ya ha estado demasiado tiempo madurando. De hecho ya hay un necrosamiento aquí, ya el fruto está totalmente deshidratado. Esto no debería quedar así. Y aquí, como bien le había señalado, le estamos quitando energía a otros frutos como este, que se pudieron haber desarrollado mucho más grandes. Cuando nosotros tenemos este fruto que está más inmaduro que este, que está mucho más maduro por el color, resulta que la composición no solamente de nutrientes, sino que también la composición de nutrientes es diferente. Este tiene otro nutriente muy diferente a esto, pero la concentración de minerales va a ser diferente. Esta va a tener una menor concentración de minerales, esta va a tener una mayor concentración de minerales porque ha acumulado más energía. La planta le ha entregado más nutrientes a este fruto que a este. Pero en cantidad de compuestos nutracéuticos varían ambos. Cuando nosotros sacamos este tipo de frutos, ustedes pueden ver aquí, permite que todas esas energías se vayan a lo que es la floración. La floración, al igual que el fruto, demanda de mucha energía, de muchos nutrientes. Por lo tanto, si sacamos esto, los nutrientes se van a acumular en esta zona de aquí. Y por ende, la posibilidad de cuaja y desarrollo de nuevos frutos se va a ir dando. La cosecha en general a los 100-160 días después de haber después de haber germinado la planta, ya uno puede determinar esa cosecha. Ahora mucho ojo, porque el ají, al ser de la solanácea, tiene una alta demanda de nutrientes, alta demanda de energía, alta demanda de nutrientes, y termina cansando mucho el suelo, y por ende nosotros tenemos que hacer una rotación adecuada con otro tipo de hortalizas, como vendría a ser hoja, que requieren menos demanda de nutrientes. Al ser hoja, tienen que tener en consideración que todas las plantas que desarrollan fruto, o que nosotros queremos que desarrollen fruto, son altamente demandantes de nutrientes, pero hay algunas más y otras menos. Por lo tanto, si aquí no hacemos una buena rotación, vamos a tener muchos problemas de plagas y enfermedades. Y por otro lado, también las malezas nos van a ganar, porque van a competir mucho más fuertemente con nuestros cultivos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Cristian Silva, muchas gracias por su sintonía y los espero en un próximo capítulo. Pero recuerden, visiten la página de YouTube de Planeta Agronómico para encontrar más información, más videos y sorpresas para aprender más acerca de agricultura.